Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que orar al Señor. Me llamó Inma, que están con COVID y lo están pasando fatal. Parece que le ha dado fuerte también. Y bueno, orar por ellos. Estábamos también diciendo a la mañana de orar por nuestra hermana Jessie para que el Señor la haga correr por esas calles. Y por otros hermanos que también tienen diferentes dolencias, por nuestra hermana Berta, que Dios sosiegue todo dolor. Amén. Me gustaría que fuésemos a una historia, al libro de Jueces. Jueces número 13. Quiero recordar esta historia. Todos sabéis cuál es la historia de Sansón y Dalila, ¿verdad? Creo que la última vez que prediqué de Sansón y Dalila fue cuando estábamos en el otro local. O sea, mirad la cantidad de años que no predicaba sobre Sansón y Dalila. Y en aquella ocasión, la recuerdo como si fuera hoy. Dios me dio palabra. Y quiero leer unos versos para posicionarnos en esta historia que espero que todos conozcáis, porque es una historia muy, muy popular y a veces Sansón es muy desacreditado dentro de esta historia. Pero nosotros nos asemejamos mucho a él y a sus decisiones. Pero hay algo muy interesante en el nacimiento de Sansón antes, que habla acerca de lo mismo de siempre. Prácticamente durante todo el Antiguo Testamento el pueblo en una constante siempre desobedece, se olvida y se aleja de Dios. Y aquí hay razones suficientes para creer y pensar que siempre es por lo mismo, porque se van preocupando solo de sus cosas, de su vida, de su trabajo, de su casa, de su hogar, de sus metas, de sus ilusiones, de sus sueños, etcétera, 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 hasta que se olvidan de Dios, de quién les dio la vida y de quién les da el favor de que cada mañana tengan el aliento necesario para poder volver a empezar un nuevo día. Por eso en el verso 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Os suena algo este número? Sí, ¿no? 40 años no son 2, ni 3, ni una semana, son 40. Y la Escritura dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y esto pasó de continuo a continuo durante toda la historia. Pero no solo durante toda la historia en el Antiguo Testamento, sino durante toda la historia del pueblo de Dios. Incluso el pueblo que se injertó en ese árbol verdadero a día de hoy. El pueblo de Dios a través de todo el mundo. Pero en esta ocasión, dice la palabra de Dios, y voy a leer en el verso 2 hasta el 5, que había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá. Sansón desciende de la tribu de Dan, y este es su padre, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. He mirado en varias historias de hombres de Dios, de hombres que realmente concibieron de mujeres estériles, y es curioso, ¿verdad?, cómo Dios, a pesar de la sequedad del vientre y del útero de una mujer, ¿verdad?, puede no solo bendecirla con un hijo, sino que ese hijo sea una bendición también para los demás. Todos podemos recordar varias mujeres, ¿no? Entre ellas Sara, entre ellas también la mamá de Samuel, y otros muchos que, aunque la mamá de Samuel no era estéril, tardó mucho tiempo en tener a su hijo.
y clamó y gimió, sabemos de esa oración, ¿verdad? Allí junto al tabernáculo clamó poderosamente. Y Dios le concedió el hijo y dijo que él se lo ofrecía, ¿no?, al Señor. Y en este caso, aquí se le aparece un ángel del Señor a la mamá después de, bueno, a Manuel primero. Y nunca has tenido hijos he aquí que tú eres estéril, le dice a la madre, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí, concebirás... ¿Se me ha ido? Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Nazareno, él será un libertador, él será un enviado de Dios al pueblo, y le puso unas pequeñas condiciones, ¿no?, para que ese niño fuera consagrado al Señor. Y la historia de Sansón se encuentra obviamente en este libro de Jueces. Y esta historia nos enseña varias cosas a día de hoy, ¿no? Entre ellas el peligro que sabemos todo de la desobediencia que podamos tener acerca de lo que está escrito. Acordaros que dice la Escritura que nuevamente volvieron a pecar, volvieron a olvidarse de Dios. Y el Señor los disciplinó durante 40 años. Hermanos, muchas veces no tenemos conciencia ni consciencia realmente de que en ocasiones cuando deliberadamente nos olvidamos de Dios pueden ocurrir en nuestras cosas verdaderamente desagradables y que no sean quitadas de un día para otro y que tarden tiempo. Consecuencia de nuestra desobediencia, consecuencia de nuestro pecado, consecuencia de nuestra rebeldía, consecuencia de olvidarnos de Dios. Pueden venir otras cosas sin tener que ser por eso. Cosas en nuestra vida que nos aflijan, pruebas de diversos tipos. Pero si vienen por culpa de esto, es un mal añadido. Es un sufrimiento gratuito. Es una cosa no deseable, que Dios quiere constantemente que esto no ocurra en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Pues obviamente cuidarnos de que esto no pase en nuestra vida. Nada ni nadie puede alejarnos del amor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía el apóstol? Ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Creéis que algo de eso puede separarnos de Él? Si confesamos ese verso y si realmente lo traemos a nuestro corazón y lo hacemos vivo en nuestra vida, obviamente no. Pero si confesamos ese verso y no lo acabamos de creer y cualquier cosa que venga a nuestra vida pueda hacer tambalear nuestra fe, nos puede ocurrir lo que no solo le ocurrió a Sansón, sino que nos puede ocurrir algo incluso peor. Por eso nosotros no queremos que esto ocurra y queremos que esta historia en la que realmente podemos contemplar muchas cosas, podemos leer todos los versos del libro de Sansón. Pero Sansón desde el principio, conforme dice la Escritura, dice que fue apartado para el Señor y Dios le dio unas instrucciones muy específicas a sus papás para que realmente consagraran a ese hijo y siguieran unas ciertas normas, unas ciertas reglas, sobre todo que no se cortara el pelo, ¿verdad? Que no bebiera vino y que de esta manera pudiera de alguna manera desde pequeño crecer sano en su mente y en su corazón, ¿no? Y así poder, cuando realmente Dios lo llamara al ministerio, poder realmente transmitir al pueblo lo que Dios tiene en el corazón para poder dar a cada uno de nosotros para que le obedezcamos. Obviamente Sansón no solo fue un hombre fuerte, fue un juez. Pero un juez que en ocasiones se desvió. ¿Y se desvió por qué? Bueno, pues porque en ocasiones, como todos nosotros, miramos hacia donde no tenemos que mirar.
¿Hacia dónde? Pues hacia cosas que nos embelesan, nos gustan, hacia cosas que queremos, hacia cosas que tienen otros, hacia muchas cosas que realmente están ahí para apartarnos de la fe, para apartarnos de la obediencia y para entrelazarnos entre cosas que obviamente no van a traer un fruto agradable a nuestra vida. Por eso muchos se enredan en cosas que a la larga, a corto plazo quizás no le traen ningún problema, pero a medio y a largo plazo acaban sucumbiendo ante esas circunstancias, ante esas realidades, ¿no? Por eso me gustaría tomar un texto que viene en Romanos 11, 32, 36, que habla de algo muy parecido para que nosotros tengamos conciencia y seamos firmes en nuestras decisiones en las que conciernen a estar cerca de Dios, ¿no? A tener a Dios como nuestro baluarte, como nuestra bandera, ¿no? Y eso no ocurre no ocurre solo en lugares donde nos reunimos, eso debe ocurrir en nuestra vida a diario, en cada espacio de tiempo que nosotros vivimos en nuestra vida. Dice la Escritura en Romanos 11, versos 32-36, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Mira lo que dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, que todos hemos desobedecido de alguna manera alguna vez, ¿sí o no? Esto es dramático. Todos los seres humanos hemos desobedecido a Dios. Y el pueblo de Dios también ha desobedecido a su Dios. Y aquellos que dicen y confiesan que tienen a Dios como su Redentor y su Salvador, también han desobedecido a Dios. Y la Escritura dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, sabiendo que íbamos a desobedecer, tomó esa misma situación para tener ¿qué? Misericordia de todos nosotros. O sea, primero, Dios nos conoce. ¿Crees que Dios te conoce? ¿Crees que le puedes esconder algo a Dios? ¿Crees que le puedes esconder algo a Dios? Nadie. Pablo lo dice de esta manera. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿no? El que dice que no ha pecado, el que dice que no peca, miente. Y la luz de Dios no está en él. O sea que el mentir, el creer que somos una cosa delante de Dios y que Dios no ve aquellas cosas oscuras y tenebrosas que hay en nuestro corazón que le desagradan, creer que Dios no ve eso, pues nos pone en un precipicio, al borde de un precipicio aún peor. Pero obviamente la Escritura es así, de una manera declaratoria, digámoslo, porque nos da a conocer el corazón del Dios tan bondadoso y tan amoroso y tan poderoso que tenemos. Y nos advierte y nos confirma también que ese amor es un amor insondable, un amor que no tiene fin, un amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no deja de ser. Pero realmente, junto con esa desobediencia, también hay una justicia de Dios. Por eso vamos a seguir la Escritura que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No esperes enseñar a Dios algo. ¿Quién instruye a Dios? Dios es el que es. Dice, en una ocasión le preguntan su nombre y dice: yo soy el que soy. El gran yo soy. Y a Él debemos de darle toda la gloria. Y cuando nos equivocamos, cuando desobedecemos, reconocer esa desobediencia delante de Él. ¿Para qué? Para que Él obviamente tenga misericordia de nosotros. Veremos esto al final también de lo que quiero compartiros acerca de Sansón, ¿verdad? Este relato, esta historia de Sansón y Dalila, cómo teniendo esa fuerza física
vemos la historia. Voy a hacer un breve repaso así, muy explícito, ¿no? Y muy breve, para recordar que realmente él tenía una inclinación por las mujeres, literalmente, ¿no? En una ocasión le dice a sus padres que iba a buscar una mujer a Filistea. Filistea en esos momentos era enemigo del pueblo de Israel. Además, estaban siendo hostigados. La palabra ya lo dice cuando muestra que el pueblo de Dios había apartado del Señor, habían pecado y que Dios puso a los filisteos pues para que los afligiera. Y los padres le dicen, ¿pero qué pasa? ¿No hay mujeres aquí entre nosotros para que vayas a buscar una filistea allá, ¿no? En ese momento los padres no entendieron. La palabra de Dios, hay un texto, vamos a volver al 13. 14. Viene en el verso 2 y 3. Bueno, dice que descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Ahí parece que Sansón, ¿verdad?, se está alejando de los preceptos de Dios, pero realmente Dios, en ocasiones, como bien dijo la palabra antes, no acabamos de entender, no acabamos de creer que nosotros no tenemos nada que enseñar a Dios. Al contrario, nosotros tenemos que percibir las cosas de Dios tal y como son. Y cuando Dios permite ciertas cosas, debemos de pensar si realmente lo está permitiendo por algo o si realmente quien está fallando es la persona que las está haciendo. Pero para eso hay que tener discernimiento y leer las Escrituras y estar cerca de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que esto venía del Señor. O sea, que esto lo estaba permitiendo del Señor por algo en concreto, porque Él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en primera instancia podemos ver que realmente quizás en este momento no, pero ya su tendencia era estar buscando fuera de su tierra, y él pues descansaba en su fuerza física, porque pronto se hizo hombre y pronto los demás vieron el poder que tenía como hombre, ¿no? Con su fuerza física. Por eso la Escritura llega a ese momento en el que realmente conoce a esta mujer, se casa con ella, y cuando están en la boda, él, si os acordáis de la historia, mientras van de camino él y sus padres, él mata a un león con sus propias manos, y después cuando a la vuelta vuelve, y dentro de aquel león, de lo que quedaba en aquel león, hay un panal de miel, ¿sí o no? Y él hace un acertijo en la boda para dejar mal a los que están allí, para dejar mal a los filisteos. Pero las mujeres, muy astutas, sois muy astutas. La Escritura dice que en ocasiones gotera continua. Esas son las rencillosas. Las mujeres rencillosas son gotera continua. ¿Sabes qué hace una gotera continua? ¿Qué hace? Nati se ríe. ¿Qué hace? La gotera continua, con el paso del tiempo, hace un agujero, es capaz de hacer un agujero hasta en una piedra, hasta la piedra más fuerte, más dura. Pero no estoy hablando de las mujeres en sí mismo, aunque también, sino en cómo los hombres, en cómo aquellos hombres y mujeres de Dios en ocasiones debemos de estar firmes ante todo aquello que viene en contra de lo que Dios nos dice que hagamos. Por eso, si os acordáis, este acertijo fue puesto, y la esposa, la que se iba a casar, la filistea que se iba a casar con Sansón,
pues obviamente fue amenazada por los invitados filisteos y le dijo, si no le dices a tu marido que te descubra este acertijo, te vamos a quemar la casa, te vamos a quemar a tu familia, os vamos a matar a todos. Y en vez de ella decírselo a Sansón, obviamente ella lo único que intenta es salir del paso y insistentemente decirle a Sansón cuál era el acertijo. ¿Os ubicáis? ¿Qué pasó? Que al final descubrió. Al final, o sea que hubo un principio. Al principio no quería decírselo, no quería revelar eso, porque era importante, además era un momento crucial en el que estaba de alguna manera también obedeciendo a Dios, iba a empezar a hostigar a los filisteos, iba a empezar a luchar contra los enemigos del pueblo para acabar la hostilidad que los filisteos tenían contra Israel, disciplina que Dios había impuesto de alguna manera. Y Sansón era el enviado para liberar al pueblo de ese yugo. Increíble, ¿verdad? Las cosas que hace el Señor, que a veces no acabamos de todo de entenderlas muy bien. Pero lo cierto es que la obediencia es algo necesario en nuestras vidas para estar anclados en la verdad y para tener un propósito. Y si te dejas vencer por cualquier sentimiento, emoción, sutileza, cederás en tu casa, cederás con tu mujer, marido, cederás con tus hijos, cederás. He visto cantidad de padres que han puesto una disciplina a sus hijos y viene la madre por detrás y se la quita. He visto al revés, que la madre se le pone una disciplina a sus hijos y viene el padre por detrás y se la quita. ¿Sí o no? He visto a un padre no ser firme en ciertas cosas donde tiene que ser firme y la mujer arrastrarlo fuera de esa firmeza y tener unas consecuencias. He visto al revés también. La mujer tener una conciencia firme de unas cosas y el padre, ¿verdad? Y obviamente esto nos puede pasar a cualquiera en nuestro hogar, en nuestra vida diaria. Por eso nuestra fortaleza física tiene límites. Nuestro intelecto tiene límites, nuestra sabiduría tiene límites, nuestra capacidad de entender las cosas tiene límites. Y si cuando llegamos ahí no acudimos a Dios, o antes de llegar no acudimos a Dios, ¿qué nos podemos encontrar? Pues obviamente nos podemos encontrar de que nuestra sabiduría y nuestra fuerza física tiene una limitación y realmente, pues bueno, podemos tener un descontrol en nuestra vida. Perdemos el dominio propio, perdemos el autocontrol de nuestra vida y nuestra relación con Dios, que os digo, es muy fácil perder. Independientemente de que creáis que no, dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y eso por qué lo dice? Porque realmente nuestra situación es delicada constantemente, cada día. Por eso necesitamos estar firmes y saber que lo estamos. O sea, necesitamos estar mirando constantemente para ver qué estamos haciendo, qué estamos pensando, qué hablamos, qué decimos, por si tenemos que corregirnos, por si tenemos que volver atrás, por si tenemos que pedir perdón y humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el descontrolarnos nos puede llevar a la destrucción. A pesar de la fuerza de Sansón, todos sabemos y conocemos la historia que él fue vencido y empezó a ser vencido en sus debilidades. En esa ocasión cedió. ¿Y por qué cedió? ¿Por qué cedió? Porque amaba a su mujer, porque le gustaba a su mujer, porque tenía sentimientos hacia ella, y aunque se resistió, ¿verdad? Era una persona a la que amaba, a la que quería, y como le insistió tanto y no conocía la amenaza que ella había recibido, pues obviamente cuando él no pudo más y ella amenazaba con que ya no la amaba, etcétera, etcétera, pues ¿qué pasó? Pues que el Señor, ¿qué hizo? Perdón, Sansón, ¿qué hizo? No, el Señor. Sansón, ¿qué hizo? Le reveló el misterio, ¿verdad? Y obviamente la adivinanza fue adivinada a los 7 días fue adivinada por los invitados. Y realmente Sansón descubrió que su mujer le había engañado. Él se enfureció, todos conocemos la historia, salió de aquella casa porque le había prometido 30 túnicas
y mató a los 30 filisteos primeros que encontró, los mató, le quitó las túnicas y se las trajo, y se largó unos meses de allí, enfurecido, y su mujer fue dada a otro. Y cuando volvió a recoger a su mujer ya estaba en el lecho de otro. Esto es lo que ocurre cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, cuando nos dejamos llevar por la emoción, cuando nos dejamos llevar por cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. Herimos a las personas, nos herimos a nosotros, desobedecemos a Dios y lo apartamos de nuestro camino. Por eso hay un proverbio que quiero que te quede grabado en tu corazón, que creo que lo has oído muchas veces. Pero necesitamos que la palabra de Dios haga mella en nuestra vida, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando ocurran cosas que van contra la verdad de Dios podamos recordarla. Dice Proverbios 3:5 de esta manera, fíjate, de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, nos está advirtiendo de nosotros mismos. Te dice, eres majo, eres listo, eres lista, eres una persona infalible, tienes mucha fuerza, eres capaz, te mueves en el mundo, bueno, de una manera asombrosa, eres capaz de sacar oro debajo de las piedras, no sé qué cosas, haces, no sé, con tus manos tremendas cosas, pero no te fíes de ti. No te fíes de ti, esto es lo que está diciendo, y te dice, fíate al contrario del Señor, con todo tu corazón, de todo tu corazón te dice, y no te apoyes en aquella cosa que te hace confiar en ti, no te apoyes en tu prudencia, en tu propia prudencia, en tu sabiduría, en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Esto no quiere decir que lo que te enseña el Señor y lo que tienes como tal en tu corazón y en tu mente sea malo. Lo que quiere decir es que realmente cuando llegas a un tope de tus conocimientos, pues descanses en el Señor y busques la presencia de Dios y busques realmente a Dios para que su sabiduría y su poder, ¿qué ocurra? ¿Qué ocurre? Vengan sobre ti y ocurra lo que tiene que ocurrir en tu vida. Salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia y de cualquier situación en la que tu vida se ponga en peligro. Tenemos que tener una cosa, que las relaciones que tenemos a diario en nuestra vida son importantes. No solo en nuestra casa, que deben de ser cuidadas, deben ser guardadas, deben ser protegidas. Hijos, esposos, esposas, nietos, lo que sea. Nuestra propia familia debe ser cuidada en oración. Si vemos algún error, algún fallo, algo que hay, alguna puerta que se le ha abierto, alguna ventana que se le ha abierto al enemigo en cualquiera de los miembros de nuestra familia, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, porque tenemos que ser prudentes y darle importancia a las relaciones que tenemos y que podemos tener con el mundo de una forma peligrosa. Por eso Sansón tuvo varias relaciones y muy problemáticas, especialmente la última que tuvo con otra mujer, ¿no? Llamada Dalila, que por cierto también era, ¿qué? Filistea. O sea, él estaba empeñado de alguna manera, y aquí ya no pone que fuera plan de Dios en ese sentido, aunque Dios hace todas las cosas para bien y de alguna manera revierte todas nuestras malas situaciones. Tuvo esa relación problemática y especialmente peligrosa que al final todos sabemos lo que ocurrió, y pasó prácticamente lo mismo. No fue un jeroglífico, pero ella insistió en conocer de dónde venía su poder. ¿Por qué? Os puedo garantizar que el poder de Sansón era sobrenatural. Dice que en una ocasión cogió los portones que de aquella eran los portones que cerraban toda una ciudad, que eran enormes, pesados y eran verdaderamente grandes. Dice que los arrancó por sus soportes y que se los puso a la espalda y que los sacó fuera de la ciudad y los plantó allá en un monte. Eso lo dice la palabra. Los echó al hombro, arrancó las puertas de una ciudad amurallada. ¿Os podéis imaginar? Esas puertas habían sido cerradas para la defensa en contra de ejércitos que venían obviamente a invadir esa ciudad, y había resistido a ejércitos,
pero no resistió la fuerza de Sansón. Imaginaros la brutalidad. En una ocasión dice la palabra de Dios que Sansón mató con una quijada de asno a más de 1000 hombres. ¿Os podéis imaginar la cantidad de seres humanos en un campo muertos por la mano de un hombre, por la quijada de un hombre? Sobrenaturalmente, la fuerza de Dios, dice la palabra de Dios en esos momentos, que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón y Sansón mató a esa gente. O sea, que realmente la fuerza de Sansón venía a través de un pacto, venía a través de una alianza con él mismo y con sus padres, a través de un proyecto de Dios para la liberación de un pueblo. El poder de Sansón no venía del don mismo que Sansón tenía, aunque podría tener fuerza, pero era una fuerza también limitada. El poder sobrenatural venía ¿de quién? De Dios. Y dice, venía el Espíritu de Dios sobre Sansón. Y las relaciones son muy importantes, por eso es necesario que miremos nuestras relaciones. Hermanos, hay relaciones muy peligrosas, venenosas, contaminantes, y que pueden perjudicarnos hasta tal extremo de llegarnos a poner en peligro nuestras vidas. ¿Quién de los presentes no ha tenido relaciones peligrosas? Yo he tenido muchas, yo no sé vosotros, pero yo he tenido relaciones muy peligrosas. Antes de conocer al Señor, por supuesto, he tenido muchas, pero después de conocer al Señor también he tenido alguna. Y gracias a Dios he podido poner en orden mi mente y dar prioridad a mi Señor, que fue en definitiva el que me sanó, me salvó y me levantó. Vamos a Proverbios 5, 1, 6, que dice: Hijo mío, estad atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, para que tengas la suficiente luz y la suficiente claridad para poder entender cuáles son las cosas de Dios, que te vienen bien. Dice, porque los labios, dice, de la mujer extraña destilan miel. Dice, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Cuando dejamos de mirar a Dios y cuando dejamos de considerar el camino que Él nos marca, quedamos a expensas de lo que ocurra en nuestra vida y obviamente quedamos a expensas de la propia suerte y de las propias decisiones que tomamos y de las personas que también están a nuestro alrededor influyéndonos de alguna manera su carácter, sus pensamientos, sus emociones, etcétera, etcétera, para sus propios fines en muchas de las cosas. No hay nada más que ver la política de hoy en día, ¿verdad? Sumamente. Yo no puedo escuchar a un político, sobre todo español, más de 2 minutos. Me es vomitivo. Y no es por otra cosa, sino porque en cada palabra hay una mentira, en cada palabra hay algo que no me cuadra. Al único político y gobernante que últimamente puedo escuchar es al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele. Y considero que es una tarea impresionante gobernar un país y que tiene que estar atacado por un montón de sitios, ¿no? Y que la política en sí misma tiene que hacer una fuerza increíble sobre la vida de cualquiera que quiera tener un cargo para poder liderar una nación, como la tuvo el propio Moisés. Y todos conocemos que era el pueblo de Dios, pero ¿cuánta lata le dieron? ¿Cuántas veces repitió Moisés lo mismo para que el pueblo le hiciera caso? ¿Cuántas veces el pueblo ignoró lo que Dios le dijo? ¿Cuántas veces ignoró el pacto? ¿Cuántas veces ignoró las maravillas que veía? ¿Cuántas veces querían solo lo suyo, buscaban solo lo suyo y no le hacían caso a Dios? ¿Cuántas veces? Está la Biblia llena de recordatorios sobre eso y sobre los tiempos que habían de venir y sobre las cosas que habían de pasar en nuestros tiempos. En estos tiempos habrá hombres perversos, hombres sin afecto natural, amadores de sí mismo, que aborrecerán lo bueno y amarán lo malo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. O sea, que no ha cambiado nada. Pero en el pueblo de Dios el problema es que también ocurren estas cosas.
Y es obviamente lo que realmente quiebra el corazón de Dios. Y vamos a leer el último verso, que sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Lo que quiere Dios, en definitiva, es que consideres el camino que te está proponiendo. Que lo consideres y que vivas conforme a esta verdad, y verás cosas tremendamente poderosas en tu vida. Cómo es capaz de mantenerte en completa paz en medio de grandes guerras, de grandes momentos de angustia, de dificultad, de desolación, incluso cómo es capaz de mantenerte firme sin que los males que hay a tu alrededor puedan influirte. Por eso Proverbios 31:3, y ahora hablo de las mujeres, pero obviamente no pluralizo en general, aunque este verso aconseja y dice lo siguiente: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y no está diciendo otra cosa que realmente la fuerza que nos da Dios y las cosas que nos ha dado el Señor no se las demos a otros, para que otros puedan opinar sobre ellas y para que otros puedan decidir sobre ellas. ¿Amén? ¿Qué le ocurrió a Sansón? Pues le ocurrió lo que le pasó con la misma cosa la otra vez. O sea, Sansón reveló aquello que realmente le hacía verdaderamente poderoso, su relación con Dios, aquella promesa que Dios le había dado, aquellas directrices, de alguna manera, que Dios le había dado a su madre y a su padre, ¿verdad? Para que no se cortase el pelo, para que no bebiese vino y para que fuese un hombre, realmente no comiera ciertas cosas, y para que fuese un hombre de un pacto claro con Él, para que el Espíritu Santo pudiera derramarse sobre su vida y de esta manera poder, obviamente, trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mujer utilizó las mismas artimañas que la otra, y Sansón volvió a caer. Sansón volvió a caer. Porque se dejó manipular sus sentimientos y los priorizó ante la verdad de Dios. ¿Sabes? Cuando pones tu hijo antes que Dios, cuando pones a tu marido, a tu mujer, cuando pones tus bienes, tus cosas, antes que el Señor, pues ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Le estás dando una prioridad a quien no la tiene. Aunque es importante, y Dios sabe que son importantes para tu vida, y por eso dice que le pongas a Él primero, porque poniéndole a Él primero, Él podrá darte no solo la fuerza y la capacidad para poder estar al lado de esa persona, sino que te podrá dar el amor de verdad y el amor suficiente que necesitarás para poder amar a través de los años y del tiempo a esas personas. Y que ese amor no vaya a menos, sino que vaya a más. Todos sabemos y conocemos a matrimonios que se han roto, que se han destruido, que al principio se amaban, tuvieron hijos, ese divorcio produjo heridas en el corazón de sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Ese amor se fue destruyendo paulatinamente porque no fueron conservándose, no fueron priorizando las cosas verdaderas. Y obviamente, y no estoy hablando de matrimonios incrédulos, estoy hablando de matrimonios de creyentes, de personas que ya deberían de entender y de saber y de luchar por esas cosas, para que obviamente cualquier problema que entre a querer destruir nuestra vida personal sea aplacado en el nombre de Jesús, bajo la guía y dirección de Dios y la palabra de Dios. Pero el tiempo es mal consejero en ocasiones y nos hace olvidar ciertas cosas. Por eso dice, no seáis oidores olvidadizos. Pero la misericordia de Dios sabemos que es grande, ¿sí o no? Y todos sabemos cómo acaba la historia. Bien. ¿Cómo acaba la historia? Agridulce, ¿no? ¿Sí o no? Habéis leído la historia de Sansón y Dalila, ¿no? El que no haya leído la historia de Sansón y Dalila, ay Señor Jesús, ten misericordia. Ay, la película. La película, sí, yo no digo la película, digo lo que viene en la Biblia. Sansón y Dalila. Bueno, todos sabemos que obviamente le reveló los secretos. Le reveló su secreto. Su secreto era que no había pasado navaja por su cabello, porque eso había sido un pacto desde su nacimiento. Había sido algo declarado por Dios.
Y esto se lo descubrió. Las primeras 3 veces engañó a ella diciéndole esto o lo otro, como pasó la anterior vez, pero después, obviamente, ella presionándole en su amor y en su pasión y en sus deseos, ocurrió que obviamente Sansón pues cayó bajo sus influjos. ¿Y qué ocurrió? Aquel hombre tan fuerte que era capaz de llevar las puertas de Filistea, de Gaza, estamos hablando de Gaza, ¿suena Gaza algo? Hoy, filisteos, Gaza. Llevaba las puertas de Gaza. Ese hombre se vio derrotado por un sentimiento, una emoción y un deseo desordenado en su corazón. Y rápidamente sabemos lo que ocurrió. Ella le cortó el pelo o mandó a alguien que se lo cortara en este caso y llamó Sansón, Sansón, los filisteos, y Sansón despertó y como en otras veces había despertado, pensó que iba a pasar igual de lo mismo, que era una treta de la que amaba. Pero en esta ocasión era verdad porque además le había revelado su secreto. No reveles los secretos de tu corazón para con Dios. No solo no lo hagas, sino cuando lo hagas, hazlo solo delante de Dios. Secretos profundos tuyos delante de Dios. Porque hay gente que los puede usar para mal. Si realmente no confías demasiado en la persona o si confías solo por sentimientos y emociones, cuidadito, porque eso se puede volver contra ti. Sencilla y llanamente, estarás tirando piedras contra tu propio tejado. Y cuando tiras piedras contra tu tejado, ¿qué hay? Goteras, cuando llueve. ¿Qué ocurrió? Pues obviamente lo apresaron y rápidamente lo cegaron, lo dejaron ciego. Pasó a la cárcel y a estar moliendo allá a través de una rueda, como allí ponían a los asnos. Y a él lo pusieron de esa manera. Ahí se dio cuenta que realmente el amor que tenía aquella mujer por él no era un amor sincero, porque los príncipes de aquel reino, de aquella ciudad, de los filisteos, la habían inducido a que le engañara y para saber el secreto de aquella fuerza. Y obviamente, con el paso del tiempo, Sansón permaneció en aquella cárcel, le creció otra vez el pelo, pero el pelo realmente no era el quid de la cuestión en su totalidad. Él no solo perdió su fuerza por cortarle el pelo, perdió su fuerza por no confiar en Dios y por desobedecer a Dios, por anteponer las cosas de Dios a las de él mismo. Y de esta manera Dios tuvo que hacer, como hace siempre en nuestras torpezas, hacer maravillas para que la cosa de alguna manera quedase más o menos bien. Pero entra un gran factor aquí que es el arrepentimiento, cosa que obviamente no puede ocurrir volvernos a Dios si realmente no pasamos por ese filtro del arrepentimiento. Pero Sansón, obviamente viéndose allí ciego, lo llevaron para escarnecerlo y lo llevaron al centro del palacio y no se le ocurrió otra cosa a los filisteos que invocar a todo el pueblo para que vieran a aquel hebreo que les había intimidado, que había matado a muchos filisteos, cómo aquel hebreo era escarnecido, hacían burla de él, etcétera, 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 etcétera. Y aquel sitio estaba como una plaza de toros, llena. Y obviamente todos sabemos que la misericordia de Dios es grande, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que Sansón oró al Señor y le pidió que tuviera misericordia de él y que le diera nuevas fuerzas, que le devolviera otra vez las fuerzas. Y mandó a un muchacho a que lo pusiera entre las columnas que aguantaban y que sostenían el templo. Y todos sabemos lo que ocurrió, ¿sí o no? ¿Qué ocurrió? Se cayeron. Obviamente Sansón le pide a Dios que le dé fuerzas para derribar esas columnas, ese templo, y que él mismo muera allí dentro. Por eso es una sensación agridulce. Dios tuvo misericordia de él. Su vida acabó allí, pero dice la Escritura, literalmente, y me gustaría que lo pudiésemos ver.
Vamos a Sansón 16. Veinte. 16, 28. Vamos al 28 directamente. Entonces clamó Sansón a Jehová diciendo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Jueces 16, en la historia de Sansón que estamos leyendo, Jueces 16, verso 28, le dice entonces Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Mira, él sabía que estaba en una situación muy precaria, donde ya quizás las oportunidades de poder continuar con vida eran limitadas, y era consciente de ello. Dice: solamente esta vez, porque también se dio cuenta de lo que hizo y de lo que derrochó y de lo que mal usó. Pero él dijo: solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por 2 ojos. O sea, por la visión que le habían quitado y por el mandato, obviamente, que Dios había tenido sobre su vida, porque Sansón fue juez durante 20 años sobre el pueblo de Israel, en concreto sobre la tribu de Dan y sobre las demás tribus, pero sobre la de Dan porque él era de la tribu de Dan. Pero fueron 20 años, o sea que no fueron tampoco ni 1 ni 2, Dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Aquí acabó la vida de Sansón. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, mira lo que dice la Escritura, fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Una sola vez, de una sola vez. Increíble, ¿sí o no? Quizás nos podamos consolar un poco con esto, pero realmente, obviamente, aquel palacio se destruyó, cayó encima de los moradores, de los que allí estaban y también, obviamente, del juez de Israel, de Sansón. En aquella ocasión alguien salió, en aquella ocasión que prediqué de Sansón y Dalila, alguien porfiaba al final del culto sobre si Sansón sería salvo o no. Obviamente yo ni que decir tiene, porque obviamente no lo expresé tampoco en el sermón, pero obviamente cuando Dios acepta tu arrepentimiento y tu perdón, te contestas a ti mismo. Cuando Dios manifiesta su bondad y obviamente le devuelve esas fuerzas sobrenaturales que Dios estaba con Sansón, incluso en ese momento tan traumático donde su vida iba a acabar. Porque ¿sabes lo que dice la Escritura? Que no temas a quien puede matar tu cuerpo, sino a quien puede enviar tu alma al infierno. Y eso Sansón lo sabía. Y sabía lo que había hecho. Y sabía que había desobedecido. Sabía que había desobedecido y que había ignorado a Dios y que le había dado, que había dejado engañarse por aquellas mujeres y había desobedecido el mandato de Dios. Y aunque fue juez durante mucho tiempo, realmente tenía que haber obrado de otra manera, más sabia, más inteligente, más capaz. Por eso después lo entierran los hermanos Van en la casa de sus padres, y esos son los últimos versículos, y lo toman y lo llevan y lo sepultan entre Zorá y Etzol, que es donde se enterró. La misericordia de Dios es tremenda. Acabamos en estos versos, porque realmente esta misericordia no muestra el fracaso de Sansón, muestra nuestra debilidad para con Dios, nuestra fragilidad, y muestra también nuestro abuso de confianza sobre nosotros mismos, pero también muestra la bondad de Dios. Y la bondad de Dios cuando estamos dispuestos a arrepentirnos. El Señor siempre tiene su corazón y su mano abierta. Por eso los versos que antes os comenté, de el amor todo lo puede, todo lo sufre, el amor nunca deja de ser, habla acerca del amor que tiene Dios hacia nosotros. Y lo único que espera Dios en cualquier situación en la que nos equivoquemos y en la que tropecemos es que realmente tengamos la lucidez para poder volver a arrodillarnos delante de Él y pedirle el oportuno socorro, la misericordia
que necesitamos. Por eso me gustaría acabar en Jeremías 17, 7, 8, que dice, Jeremías 17, 7, 8, porque obviamente esta historia es una advertencia sobre la importancia de la prudencia, la importancia de la obediencia, la importancia de la necesidad de depender de Dios y no de nuestra fuerza, no de nuestra sabiduría, sino de la de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 17 de Jeremías, versos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová, en el Señor. Dice, y cuya confianza es el Señor, o sea, que la propia confianza es Dios. Él es mi confianza. Alguien viene a meterte miedo, te va a ir mal, no sé qué, no vas a tener esto, no vas a tener lo otro, vas a enfermar, no sé, te van a venir desgracias, esto y lo otro, y todos entramos en temor, en pánico y no sé qué, dejamos oír, eso parece que nos turba, pero más allá de la verdad, si tú tienes tu confianza en Dios, descansas en Él. Y dice, cuya confianza es Dios, Él es tu confianza, Él mismo es tu confianza. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto nos está hablando y nos está diciendo que aun a pesar de que la tierra se estremezca y que los montes se tiren al mar, si tu confianza es Dios, siempre estarás bajo esta gran y hermosa y poderosa bendición. Aún en los momentos más traumáticos de nuestra vida, el consuelo a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ser vendrá de parte de Dios. Amén. Por eso dice, bendito el varón que confía en Dios. Cuando habla de varón, obviamente sabemos que está hablando de aquellos hombres o mujeres que confían en el Señor. Sé que la historia de Sansón es una historia un poco agridulce por su final, ¿verdad? Pero todos quedamos maravillados por el poder de Dios a través de una persona. Cómo una persona es capaz de hacer las tremendas cosas que Sansón hizo a través del Espíritu Santo, llenándolo y con la fuerza que Dios lo capacitó, y cómo no solo juzgó y juzgó al pueblo y defendió al pueblo, sino también cómo supo en su último momento corregir su camino. ¿Seremos nosotros capaces de hacer también tal cosa, tal hazaña? Sé que no somos Sansón, pero somos especiales para Dios como lo era Él. Amén. Por eso, sea cual sea los problemas que puedas tener a día de hoy, confía en el Señor, porque su palabra es clara. Serás bendito. Serás bendito. Amén. Y seguramente haya momentos en los que tropecemos o no hagamos la voluntad de Dios, o vayamos tras los deseos desordenados de nuestros ojos, pero tener un corazón dispuesto a volver, a correr hacia el trono de la gracia, puede hacer que nuestra vida sea diferente y retomemos otra vez el camino. Y obviamente no nos pase lo que le pasó a Sansón, que sea nuestro último día. Pero si es, también. Amén. Porque partiremos con el Señor y nos encontraremos con Él. Cierra tus ojos un momentito. Mi Señor, yo te doy gracias, oh Dios, porque el resumen de esta historia, Señor, que hoy hemos comentado, no es otra que una clara advertencia sobre la importancia, Señor, que tú tienes en nuestra vida, Señor. Sobre la prudencia, Señor, y la estabilidad emocional, oh Dios, que tenemos que tener, oh Dios, en nuestra vida para poder tener solamente una clara y poderosa necesidad, que es la de depender, obviamente, de tu fuerza, de tu sabiduría, de ti, Señor. Tú eres nuestra confianza. Cuando nuestros ojos se vuelven a ti, a lo que tú dices en tu palabra, Señor, podemos sentir tu paz. Una paz, oh Dios, que no es como la que da el mundo, Señor. Por eso, tu amado Hijo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy esta paz como el mundo la da. Aún en medio de las grandes tormentas de nuestra vida, Señor, esta paz tiene sentido. Esta paz se vuelve a nosotros, Señor Dios. Y podemos gobernar, Señor Dios, la nave
Oh Dios, porque tú, oh Dios, estás a nuestro favor. Tú eres nuestro viento. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.